Invitamos a nuestra ponente, a la doctora, por favor, acompañarnos. No, solamente del, no, no. Sí, no, ponemos todo, por favor, en la parte central. En la parte central. Ahí estamos todos. Sí, en la parte central para que puedan salir todos. Sí, nos acomodamos. Por favor, nos acomodamos. Ahí estamos. Sí, ahora sí, estamos aquí. Y sí, tenemos una primera foto. Sí, está todo listo. Ya, la invitamos ahora para la foto panorámica. Gracias. Un like, un like, le damos todos. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del director general para inaugurar esta capacitación denominada Deberes y Obligaciones en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hoy contamos con la grata presencia de la abogada María Almendra Salas Sumarán, analista legal 2 del Ministerio, en el Ministerio de Justicia. Permítame presentarla. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con una especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno. Desde el año 2019 forma parte del equipo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en calidad de analista legal. Con fuertes aplausos vamos a recibir a la doctora María Salas Sumarán. Buenos días, es un gusto para mí saludarles y sobre todo tratar este tema tan importante en la capacitación del día de hoy. Este es el objetivo de esta capacitación primeramente es que cada uno de nosotros tenga los conocimientos necesarios para poder atender oportuna y adecuadamente una solicitud de acceso a la información pública que en cualquier momento puede llegar a nosotros. Y estas solicitudes tienen un plazo muy corto para su atención, como lo había mencionado también el director general. Hay responsabilidad por el incumplimiento de esos plazos. Entonces es importante que sepamos todo lo necesario para poder atender óptimamente estas solicitudes de acceso a la información pública. Este es el temario que vamos a ver el día de hoy, haciendo un énfasis especial en las excepciones y el procedimiento. En esta presentación que voy a poner a su disposición a través de los coordinadores del evento, hemos incluido opiniones consultivas y resoluciones. Las opiniones consultivas las emitimos nosotros, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es un criterio general para la absolución de una consulta, no es un criterio vinculante. Entonces, es solo una consideración que pueden tomar en cuenta al momento de responder estas solicitudes. No son vinculantes. Por su parte, las resoluciones del tribunal, el tribunal es otro órgano distinto de la autoridad de transparencia y este órgano es el que se encarga de responder o de atender los recursos de apelación. Los recursos de apelación son aquellos que los ciudadanos, los solicitantes, pueden interponer cuando perciben que su derecho de acceso a la información pública ha sido vulnerado. Entonces, el Tribunal de Transparencia sí resuelve los casos en concreto y sus resoluciones sí son vinculantes para las entidades. El Tribunal de Transparencia puede ordenar la entrega de información en determinados casos, cuando la información es obviamente pública. Y este Tribunal de Transparencia también tiene una línea jurisprudencial, o sea, como unos criterios establecidos,
y es importante saber que si alguna vez interponen un recurso de apelación ante ustedes como Hospital Nacional Cayetano Heredia, ellos van a seguir esta línea jurisprudencial que ya desde hace un tiempo vienen emitiendo, ¿no? Por eso es importante también conocer sus criterios. Primero, porque es importante la transparencia. Aquí yo extraje una noticia que llamó mucho mi atención. Dice, Procuraduría Anticorrupción cautela la recuperación de más de 88 millones de soles en el primer trimestre del año 2025. Este órgano, la Procuraduría Anticorrupción, es la que se encarga de recuperar todo el dinero que por actos de corrupción hemos perdido como país. Y en este primer trimestre se han recuperado en embargos a bienes que pertenecen a personas que han incurrido en actos de corrupción, se han recuperado alrededor de 88 millones de soles, que es lo que hemos perdido como país por actos de corrupción. ¿Se imaginan cuántos hospitales, cuántas mejoras pueden tener los hospitales que ya existen con este dinero? O sea, es un problema bien grave a nivel país y justamente una de las razones por las que es importante la transparencia es justamente para prevenir la corrupción y no solo la corrupción, sino también las inconductas funcionales, que se entiende como la negligencia de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, este sí es un tema muy importante. También es importante saber que la transparencia es característica de un régimen democrático. En los regímenes dictatoriales no tienen transparencia y mucho menos no cuentan con el derecho de acceso a la información pública. Toda la información que se maneja en los regímenes dictatoriales es secreta. También aumenta la legitimidad y la confianza en las autoridades. En esta relación últimamente resquebrajada entre Estado y ciudadanía, pues cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en poder, como dice aquí, aumentar la legitimidad y la confianza en las autoridades. Cada vez que atendemos una solicitud de acceso a la información pública, tengamos presente ello. También se posibilita el ejercicio de otros derechos. Y un caso en concreto para poder entender este criterio. Si yo como ciudadana pudiera escoger qué doctor me va a realizar una cirugía, tengo entendido, existe un departamento de cirugía aquí en el hospital, ¿verdad? Entonces, si yo como ciudadano pudiera elegir, entiendo que ese no es el procedimiento, pero en un supuesto, ¿no? Si yo pudiera escoger qué doctor es el que me va a practicar la cirugía, utilizando la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, yo podría solicitar los currículums, el currículum vitae de todos los doctores para poder escoger cuál es el que tiene las mejores credenciales y poder recurrir a este doctor para que me realice la cirugía, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el derecho de acceso a la información pública también posibilita el ejercicio de otros derechos, optimiza el ejercicio de otros derechos, como en este caso sería el derecho a la salud. Y también permite el control y fiscalización ciudadana sobre la actuación de los funcionarios. Aquí me gustaría comentar una consulta que nos ha llegado como autoridad de transparencia respecto del registro de ingreso y salida de los funcionarios o servidores públicos. Este es un tema bastante controversial porque hace un tiempo el Tribunal Constitucional indicó que por un tema de seguridad personal, esta información debería ser confidencial, porque podría darse una práctica de reglaje, seguimiento hacia los servidores públicos, ¿no? Posteriormente a ello, el Tribunal Constitucional ha modificado este pronunciamiento y ahora indican de que como la asistencia puntual al centro de labores, a la institución pública, va de la mano con un tema de descuento y por tanto con un tema de presupuesto público, sí sería de acceso a la información pública. Nosotros como autoridad de transparencia
No nos hemos pronunciado, no tenemos una opinión consultiva al respecto, pero ya hemos recibido la consulta y en los próximos meses estaremos dando una respuesta a ese caso en concreto, ¿no? Pero para que vean que también la transparencia y el acceso a la información pública permite que los ciudadanos puedan controlar y fiscalizar sobre la actuación de nosotros como servidores o como funcionarios públicos. ¿Cuáles son las manifestaciones de transparencia? Tenemos la transparencia pasiva, activa y proactiva. La presente capacitación únicamente va a tocar el tema de transparencia pasiva o reactiva. ¿Qué significa? Se concretiza en el derecho de acceso a la información pública, para el cual tiene que haber una solicitud ciudadana de por medio. Si no se solicita una información, pues no se le va a atender al solicitante porque no hay ningún requerimiento. Entonces, hay una solicitud ciudadana de por medio y la obligación de la entidad de entregarle la información en tanto esa información sea pública. Por su lado, la transparencia activa no requiere una solicitud ciudadana de por medio, sino es el mismo Estado el que, la misma entidad la que publica información en los canales establecidos para ello, como puede ser el portal de transparencia estándar. Entonces, cada vez que en esta capacitación yo mencioné transparencia activa, me estoy refiriendo a la publicación de oficio, sin necesidad de un requerimiento que debe realizar la entidad en su portal de transparencia estándar. Tanto para la transparencia pasiva como activa hay una obligación de por medio. O sea, el marco normativo nos obliga tanto a entregar la información cuando hay un requerimiento como a publicarla en estos canales establecidos. Pero para la transparencia proactiva o colaborativa, el Estado publica información sin necesidad, sin una obligación legal de por medio, o sea, de forma voluntaria, al considerar que de repente es una necesidad para el ciudadano conocer determinada información, se publica este tipo de información. También está vinculado con la difusión de datos abiertos. Aquí, por ejemplo, tenemos el portal de datos abiertos. ¿Qué son estos datos abiertos? Son grandes cantidades de información que se publican en formatos reutilizables que los ciudadanos pueden utilizar para elaborar quizás aplicativos, sitios web. Y a propósito de ello, les comento, existe un buscador de registro de visitas que ha armado la ciudadanía sobre la base de los datos abiertos que difunde el Estado. Y uno puede ingresar un nombre, digamos Juan Pérez, en este buscador y te sale las entidades que ha visitado Juan Pérez durante determinado plazo de tiempo, ¿no? Entonces, es muy interesante ese portal, si lo pueden revisar, se llama Manolo, buscador de visitas Manolo. Entonces, es una forma en la que la entidad voluntariamente publica información y el ciudadano puede reutilizarla para armar nuevos aplicativos web o aplicativos móviles que genera algún valor, algún beneficio para el que los usa, ¿no? Entonces, como les comentaba, esta capacitación va a tratar sobre transparencia pasiva, cómo atendemos esas solicitudes ciudadanas de información. Empezando por el marco legal, es primero importante saber que desde la Constitución del 93 existe un derecho de acceso a la información pública. ¿Por qué es importante saber qué es un derecho? Porque el hecho de que esté en nuestra Constitución plasmado como un derecho tiene algunas implicancias, como por ejemplo, que por una directiva interna, por una directiva que puede emitir, por ejemplo, el Hospital Cayetano Heredia, no se puede ampliar las excepciones que ya existen. No se puede determinar que cierta información es confidencial vía una directiva interna de alguna entidad. Es necesario que toda limitación al derecho de acceso a la información pública sea determinado por la misma Constitución o por una norma con rango legal, o sea, una ley o, en todo caso, un decreto legislativo. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una entidad regula que las remuneraciones es información confidencial? Esta directiva no sería válida
porque no tiene la jerarquía, no es una norma con rango de ley para poder limitar este derecho de acceso a la información pública. Entonces, por eso es importante que sepamos que es un derecho fundamental. En el 2002 se dio la ley de transparencia, que bueno, a lo largo de todos estos años ha sufrido modificaciones y esas modificaciones se han compendiado en el texto único ordenado de la ley de transparencia, que fue emitido en el año 2019. Nosotros recomendamos que revisen este texto único ordenado, porque, por ejemplo, la ley inicial, la ley del 2002, indicaba que el plazo para atender estas solicitudes era solamente de 7 días hábiles, con una prórroga de hasta 5, pero ese plazo ha sido modificado. Ahora el plazo es de 10 días hábiles y la prórroga la determina el área poseedora, pero tiene que ser un plazo razonable porque si no, se puede interponer un recurso de apelación. El ciudadano puede interponer un recurso de apelación. Entonces, en el año 2002 se dio esta ley de transparencia que contiene reglas sobre el procedimiento, reglas sobre las excepciones, entre otros. Al año siguiente se dio el reglamento, pero este reglamento del 2003 ha sido derogado por el reglamento que salió el año pasado. El año pasado nosotros trabajamos, bueno, ya desde hace unos 2 años atrás, trabajamos un reglamento de la ley de transparencia en el cual incorporamos nuestros criterios, nuestras opiniones consultivas y ahora ya son vinculantes porque están consideradas en este reglamento de la ley de transparencia. Entonces, ojo que el reglamento del 2003 ha sido derogado, ya no se debe tener en cuenta. En el 2017 recién se dio un decreto legislativo que nos crea a nosotros como órgano garante, porque siendo el derecho de acceso a la información pública un derecho fundamental, entonces también tenía que contar con órganos garantes que pudieran garantizar, valga la redundancia, el ejercicio, el efectivo ejercicio de este derecho fundamental. Entonces, mediante este decreto legislativo se aprobaron o se crearon dos entidades, como les había comentado, la Autoridad de Transparencia, de la cual yo procedo, y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces tenemos dos órganos garantes. Nosotros como autoridad absolvemos consultas de forma general, nuestros pronunciamientos no son vinculantes, pero el Tribunal de Transparencia sí resuelve los recursos de apelación y sus pronunciamientos son vinculantes para la entidad a la cual están ordenando la entrega de información, por ejemplo. En el año 2019 se dio el texto único ordenado, como les había comentado. En el año 2020 se estandarizó el procedimiento de acceso a la información pública y lo más importante de esta estandarización es el costo. El costo tiene que ser el mismo en todas las entidades. Y más adelante vamos a ver cuál es este costo que debe ser el mismo en todas las entidades. En el año 2021 se dio un lineamiento en materia de transparencia activa, o sea, de la publicación de información en los portales de transparencia estándar. Y dicho sea de paso, este lineamiento se va a actualizar porque por el reglamento del año 2024 se dieron nuevas obligaciones en materia de transparencia activa, lo cual nos obliga a actualizar este lineamiento. En el año 2022 se modificó el artículo de la Constitución que amplía las autoridades que pueden acceder al secreto tributario, al secreto bancario y la reserva tributaria. Y bueno, en el año 2024, como les había mencionado, se da el reglamento de la Ley de Transparencia que optimiza el ejercicio de este derecho a la información pública. Tiene algunas facilidades para nosotros también como servidores públicos, pero también garantías para los ciudadanos al respecto. Primero, ¿qué no se atiende por el marco legal de acceso a la información pública? Nosotros tenemos una línea de atención telefónica de consultas sobre la materia y la mayoría de consultas que nos realizan es acerca de solicitudes que no se atienden en el marco de la ley de transparencia. Entonces, primero para descartar estas solicitudes, vamos a verlas una por una. Los pedidos de congresistas y otras entidades públicas o autoridades con facultades para requerir información.
Entonces, los pedidos de congresista no se atienden en el marco de la ley de transparencia porque ellos tienen un propio marco legal para atender este tipo de pedidos. Ellos se regulan por lo que dice el reglamento del Congreso. Entonces, si en alguna oportunidad reciben una solicitud de un congresista, tiene su propio marco legal. De igual forma, la entrega que solicitan otras entidades públicas se realiza en el marco de la colaboración entre entidades de la Ley 27444, la Ley del Procedimiento Administrativo General. También hay otras autoridades que están facultadas para solicitar información, como pueden ser los consejeros regionales, cuya facultad está regulada en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y los regidores municipales, cuya facultad está regulada en la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero para todos estos pedidos de información que realizan congresistas, otras entidades públicas, lo que sí se aplica, si bien no se aplica el procedimiento que tiene su propia regulación, su propio marco normativo, lo que se aplica es las excepciones. Las excepciones de acceso a la información pública sí son aplicables para las solicitudes de información que pueden realizar las entidades públicas, congresistas u otras autoridades. Entonces es importante tenerlo en cuenta y también que hay ciertas autoridades que, de acuerdo a la normativa, están facultadas para acceder a información secreta, reservada o confidencial. Por ejemplo, los jueces sí pueden acceder a este tipo de información cuando están realizando investigaciones para llegar a la verdad de un determinado caso. Entonces, eso es necesario tener en cuenta. No vaya a ser que le deneguemos información cuando haya un juez que la esté solicitando, porque eso está en contra del marco legal. El derecho de petición. eh, la principal diferencia entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información pública es que el derecho de petición implica la elaboración de nueva información. Entonces, si un ciudadano requiere la elaboración de un informe, por ejemplo, eso ya está dentro del derecho de petición. Es un supuesto excluido y esto no se atiende en el marco de la ley de transparencia. El único caso en el cual la entidad tendrá que elaborar información es cuando hay una obligación legal para contar con esta información y la entidad no cuenta con esta información. En un caso concreto, nosotros como autoridad de transparencia tenemos la obligación de elaborar un informe anual en el cual recopilamos la información de todas las entidades públicas y pues procesamos los datos y este informe lo presentamos al Congreso de la República. En marzo de este año elaboramos el informe anual del año pasado. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no elaboramos este informe y venía un solicitante y nos pedía esa información? Como hay una obligación legal de nosotros contar con esta información, solo en ese caso hubiéramos tenido que elaborar la información para poderla brindar. Ese es el único caso que se acepta la elaboración de información para poder atender estas solicitudes de acceso a la información pública. En el resto de casos, cuando no hay una obligación para contar con la información, se puede denegar esta información o en todo caso tramitarse como un derecho de petición. Y el derecho de petición implica que se le dé una respuesta al solicitante, no necesariamente que se le entregue lo que está pidiendo, pero que sí se le dé una respuesta al solicitante. También tenemos las solicitudes para hacer constar un hecho, por ejemplo, una constancia de prestación de servicios que suelen pedir los locadores. Nuevamente, esta solicitud implica una elaboración de información, con lo cual no se atiende en el marco de la ley de transparencia. También información que se puede obtener por un procedimiento TUPA. El ejemplo más claro aquí es la publicidad registral. Como se menciona aquí, también tiene que estar vinculado con las funciones inherentes de la entidad y encontrarse en su TUPA. En el caso de la publicidad registral, quien elabora esta información es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP. Dentro de las funciones de esta entidad está justamente el brindar publicidad registral. Y de hecho, en su TUPA, en su texto único de procedimientos administrativos, ellos tienen un procedimiento especial que regula estos pedidos de información y de hecho tienen una tasa, una tarifa especial para este tipo de información. Entonces, este tipo de pedidos se tramitan de acuerdo a lo que se señala en el TUPA.
pedir, por ejemplo, una publicidad registral en el marco de la ley de transparencia sería un poco como sacarle la vuelta a la ley, ¿verdad? También los pedidos de copias certificadas y fedateadas. Aquí un pequeño detalle, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ha pronunciado de que si un solicitante requiere la información en copia fedateada o certificada, sí debe atenderse en el marco de la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque la ley de transparencia indica que no se puede denegar información basándose en la forma de entrega. Decirle, no es posible decirle al solicitante, como tú me estás solicitando esta información en copia fedateada o certificada, no se te va a poder brindar. Eso, de acuerdo a lo que señala el Tribunal de Transparencia, no es acorde a la normativa y por tanto ellos indican que cuando se pida copia fedateada o certificada, sí se debe atender en el marco de la ley de transparencia. Y como, bueno, les había indicado, el tribunal sigue una línea jurisprudencial. Es importante tener en cuenta sus criterios porque en caso llegue un recurso de apelación, el Tribunal de Transparencia va a seguir esos criterios que ya viene hace un tiempo aplicando. Otro tema importante es el acceso al expediente por el propio participante en este procedimiento. Hay dos marcos legales para acceder a esta información. Yo como parte de un procedimiento puedo acceder a este en el marco de la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444 o por la ley de transparencia. Si se aplica la ley de transparencia, hay un plazo legal de 10 días para su atención y se aplican las excepciones. O sea, es posible que me entreguen la información tachada, con tachas, porque esa información es confidencial. Pero cuando se atiende la solicitud en el marco de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aquí no hay un plazo establecido, incluso la normativa señala que el acceso puede ser inmediato y señala que no se aplican las excepciones de acceso a la información pública, con lo cual no se va a tachar la información de su propio expediente. Entonces, habrá que indicarle al solicitante que existen dos marcos legales para su atención y que él decida si se va a atender por la ley de transparencia, donde va a tener tacha su información, o se va a atender en el marco de la ley del procedimiento administrativo general, donde no se le va a tachar la información. Otra consulta frecuente que tenemos es acerca de la información propia. ¿Qué pasa cuando un solicitante o cuando un mismo servidor público requiere sus propias boletas de pago? O sea, estamos hablando de información propia, ¿verdad? En estos casos, si invoca la ley de transparencia o no acredita algún interés particular para acceder a esa información, se puede atender en el marco de la ley de transparencia, pero siempre disociando, tachando la información confidencial, porque dentro del régimen de la ley de transparencia se aplican las excepciones, incluso si la información es propia. Pero si se acredita algún interés particular para solicitar esa información, se indica, ¿no? Yo como trabajador de la entidad estoy solicitando mis propias boletas de pago. Bueno, se está indicando una condición especial para acceder a esa información y entonces se puede atender en el marco del derecho de petición en interés particular, en el cual no se tacha la información. Por último, se puede atender por las normativas específicas que regulan la entrega de esta información. En el caso de las boletas de pago, habrá información sectorial del ámbito laboral que regula la entrega de este tipo de información. Y por último, también se puede solicitar aclaración al solicitante, el que está pidiendo la información. ¿Cuál de estos tres marcos legales desea que se aplique para atender su solicitud? Cada vez es más recurrente que requieran la aplicación de la ley de transparencia porque hay una segunda instancia ante la cual pueden apelar en caso se deniegue la información que habíamos mencionado, es el Tribunal de Transparencia. Entonces, en caso de duda, también se puede solicitar una aclaración, no vaya a ser que atendamos por un marco legal que ellos no han solicitado y ya llegan los recursos de apelación u otro tipo de mecanismos que ellos tienen para defender sus derechos, ¿no? Ahora sí, ¿qué implica el derecho de acceso a la información pública? Lo habíamos visto también al inicio en el video que se proyectó. Lo tiene toda persona natural o jurídica.
Aquí cabe precisar que para la solicitud de información por parte de personas jurídicas, no se ha establecido como un requisito obligatorio alguna copia del poder de representación que tiene la persona que está firmando a nombre de la persona jurídica. Entonces, no se puede requerir requisitos adicionales a los señalados en la normativa. Ello constituye una infracción para tenerlo en cuenta. Nos faculta a solicitar y recibir información pública en el plazo legal que habíamos mencionado es de 10 días hábiles, salvo el uso de la prórroga. Hay excepciones porque ningún derecho fundamental es absoluto, que estarán fundamentadas en la intimidad personal, la seguridad nacional y otras expresas por ley. No se requiere justificar ni motivar el pedido tampoco. Y aquí me permito comentar la opinión consultiva número 40 del año 2023, en el que nos estaban consultando si em, cuando la entidad o el solicitante requiere la información alegando que necesita esa información para fines comerciales, es posible denegar esta información. A esta entidad le habían pedido todos los correos institucionales de todos los servidores públicos y obviamente era para fines publicitarios, para fines comerciales. Entonces, ahí nosotros como autoridad de transparencia indicamos que la motivación no puede ser una causal para denegar información porque justamente la normativa señala que no se requiere justificar ni motivar el pedido. Sí puede haber una vulneración de la ley, por ejemplo, de protección de datos personales, la cual se requiere un consentimiento para el uso publicitario, ¿verdad? Pero a la luz de la ley de transparencia, no podemos denegar información basándonos, amparándonos en el uso comercial que va a hacer el solicitante con esta información. Se debe asumir únicamente el costo de reproducción de ser el caso. ¿Por qué mencionamos de ser el caso? Porque el correo electrónico, cuando se solicita información mediante correo electrónico, la entrega es gratuita. No se genera ningún costo de reproducción. Y cada vez los ciudadanos son más conscientes de ello, por eso requieren la información que sea enviada a su correo electrónico. Sobre los sujetos obligados, nosotros nos encontraríamos aquí dentro del Poder Ejecutivo. Entiendo que el Hospital Nacional Cayetano Heredia está dentro de la Dirección de Salud 5 Lima, que también es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud. Entonces, sí somos un sujeto obligado. Respecto a los principios del derecho de acceso a la información pública, estos son importantes porque nos ayudan a poder interpretar la normativa. En caso la normativa no señala expresamente una disposición en un caso concreto, con estos principios podemos interpretar para poder encontrar una solución. Por ejemplo, con este principio de universalidad, menciona que toda persona es titular del derecho de acceso a la información pública, incluso extranjeros y menores de edad. Entonces, en esta opinión consultiva, la número 46 del año 2019, nos consultaron qué pasa con las solicitudes que se realizan de forma anónima. ¿Se deben atender? ¿No se deben atender? Nosotros indicamos que en tanto se pueda constatar que se trata de una persona natural o jurídica y no de un programa de inteligencia artificial, por ejemplo, ahora que se está desarrollando este tipo de tecnología, sí se podría atender una solicitud que sea presentado de forma anónima, o sea, sin nombre. Pero tenemos un criterio divergente de parte del Tribunal de Transparencia. Ellos indican que el nombre, de acuerdo al reglamento de la Ley de Transparencia, es un requisito obligatorio. Entonces, en caso la solicitud no tenga un nombre, se puede, de acuerdo también a la normativa, requerir una subsanación, que se adicione el nombre, que se coloque el nombre, y si el solicitante no responde en el plazo que se le da para atender esta subsanación, se puede archivar la solicitud. Ese fue el pronunciamiento del tribunal. Y también en la opinión consultiva 14 de este año, se solicitó cómo se debía actuar cuando la solicitud había sido presentado a nombre de una persona fallecida. Este caso fue muy curioso y lo que se dictaminó es que
justamente en base al principio de universalidad, este derecho corresponde a toda persona natural o jurídica. Y la persona natural cesa su existencia cuando ya fallece. Entonces, habría que subsanar este requisito para poder dársele una atención a esta solicitud. En caso no se subsane, nuevamente se puede archivar. Entonces, aquí vemos cómo el principio de universalidad nos ayuda a poder encontrar una solución cuando la normativa no señala nada al respecto. El principio de máxima divulgación implica que toda información generada, producida o en posesión de la entidad es accesible, salvo las excepciones previstas en la ley. Máxima divulgación quiere decir entonces que de toda la información que obra en la entidad pública, la mayor parte va a ser información pública. Solamente en limitados casos se van a aplicar las excepciones. ¿Y qué pasa cuando yo no sé si una información es pública o no es pública? Voy a optar por la publicidad de la información. Y ese fue el criterio que aplicamos en esta opinión consultiva número 28 del año 2020, que era sobre la información que se genera en la aplicación de la facultad administrativa de supervisión, porque algunas entidades realizan supervisión y generan información. No hay ninguna norma que determine que esta información sea confidencial, con lo cual en este caso nosotros indicamos esa información es pública, salvo que ustedes puedan argumentar y probar que la entrega de esta información pues, puede afectar algún derecho fundamental o puede afectar la posterior potestad sancionadora que tienen algunas entidades públicas, ¿no? El siguiente principio es de la motivación adecuada de la negativa. Cuando hay una denegatoria de por medio, siempre tiene que ser fundamentada, sea por un informe, un oficio, pero tiene que haber un documento escrito en el cual se señalan estas razones por las que se está denegando la información, porque siempre cuando hay denegatorias, el solicitante podría sospechar de que se está dando un acto de corrupción al interior de la entidad o una negligencia en el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos. Por eso es necesario que conste en un documento escrito cuáles son las razones por las que se está solicitando o se está denegando la información. Y también efectos de que no interpongan un recurso de apelación. La prueba de daño, que es el siguiente principio, nos ayuda a fundamentar la adecuada negativa de la información. La prueba de daño implica acreditar cuál es el daño que se está produciendo al entregar la información. Si al entregar la información se va a producir algún daño a algún derecho fundamental, como podría ser el derecho a la intimidad, entonces se va a optar por denegar esta información. El siguiente principio es la segregación de la información. Como pueden ver ustedes en el documento, hay algunas tachas. Entonces, este principio permite que se tache, nosotros le decimos se disocie la información secreta, reservada o confidencial, pero que sea visible el resto de la información. Eso es lo que nos permite la segregación de la información, porque en un documento puede haber información que es accesible, pero también información que es confidencial. Entonces, a efectos de garantizar el ejercicio de este derecho de acceso a la información pública, simplemente tachar la información que es confidencial, pero el resto de la información sí debe ser visible. Respecto del principio de gratuidad, lo único que se cobra son los costos de reproducción y estos corresponden al material que se va a utilizar para reproducir esta información. En el caso del correo electrónico, por ejemplo, no se va a reproducir la información en un medio físico. Por eso no se cobra el costo de reproducción. Respecto del principio de oportunidad, la entidad tiene un plazo para entregar la información que habíamos indicado. ¿De cuánto es el plazo? 10 días, muy bien. Salvo, y eso lo vamos a desarrollar más adelante, el uso de la prórroga. Respecto de la calidad de información, la información debe ser cierta, actual, precisa y completa. Y aquí me permito comentar este caso de un ciudadano que había solicitado información al Poder Judicial, pero esta información que había solicitado era ilegible, o sea, no se podía leer. ¿De qué le sirve al ciudadano tener información que no va a poder leer y entender, ¿no? Entonces, en este caso concreto, el tribunal lo que mencionó es que se debe entregar la información, pero que sea información de calidad.
Entonces, no vaya a ser que nosotros estemos entregando información que no cuenta con este principio de calidad, porque eso también permite que el ciudadano interponga un recurso de apelación. El siguiente principio es interpretación favorable. Respecto de que las formalidades tienen como finalidad garantizar la satisfacción del derecho de acceso a la información pública. Entonces, en un caso concreto, si nosotros vemos una formalidad del procedimiento que está obstaculizando el ejercicio de este derecho fundamental, podemos interpretarlo favorablemente para poder atender la solicitud. Y el siguiente es el procedimiento sencillo y célere, que implica la adopción de medidas necesarias que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Aquí un caso concreto y con el que muchas entidades luchamos al interior para poder atender las solicitudes es tener un registro organizado de la información para poder atender más prontamente estas solicitudes de acceso a la información pública. Entonces, si nosotros detectamos al interior de cada una de nuestras oficinas algún cuello de botella que dificulte con el cumplimiento de estas obligaciones, tenemos que, como se menciona aquí, adoptar las medidas necesarias, ¿no? De repente, organizar mejor la información, de repente, muchas medidas que se pueden tomar para poder tener un registro adecuado de la información, ¿no? Y este registro adecuado de la información, este archivo adecuado de la información, no solo le va a permitir al solicitante obtener la información más rápido, sino también a nosotros nos facilita el trabajo, porque ya no vamos a tener que estar buscando, invirtiendo tiempo en buscar la información, sino que rápidamente vamos a poder entregar la información. También un tema, una consulta recurrente que pasa en muchas entidades, ya incluso tenemos los que denominamos los caseritos que solicitan información voluminosa en varias entidades y por lo general hacen los mismos pedidos reiterativos. Ahí se podría estar dando un abuso de derecho. En esta opinión consultiva nosotros indicamos que si bien el abuso de derecho no se ha señalado en la normativa como un motivo para denegar la información, las entidades sí pueden argumentarlo sobre la base de los criterios que ha dado tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Transparencia y pueden denegar la información amparándose en el abuso de derecho. Claro está que el solicitante puede interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional o también formular un proceso de habeas data a la sede judicial y ya serán estas instancias las que se pronunciarán sobre si existe o no el abuso de derecho. En esta sentencia del Tribunal Constitucional se dan algunos criterios para poder argumentar que se está dando un abuso de derecho. Les recomiendo que lean esta sentencia, es muy interesante. El primer criterio es un poco difícil de probar, pero aquí sí se menciona, no tiene finalidad, o sea, la solicitud de información no tiene finalidad de contribuir a la transparencia informativa y a la formación de una opinión pública libre en una sociedad democrática. Este, como les comentaba, es un poco difícil de poder argumentar porque finalmente la solicitud es inmotivada. O sea, el ciudadano no necesita motivar, argumentar para requerir la información. Entonces, ¿cómo yo voy a poder saber cuál es la finalidad de este pedido de información? En el caso concreto, en esta sentencia, lo que ocurría es que había un solicitante que requería grandes cantidades de información a muchas entidades y había interpuesto bastantes procesos de habeas data y obviamente los iba a ganar porque la información que había solicitado era abiertamente pública, pero era un pedido voluminoso que las entidades no contaban con la capacidad para poder entregar la información en el plazo de ley y no se había interpuesto tampoco una prórroga. Entonces, el solicitante iba a ganar estos procesos de habeas data, pero también iba a obtener el costo, el beneficio de los costos y las costas, que es la remuneración que se le paga al abogado de la parte que ha ganado el proceso, ¿no? Entonces, había un beneficio económico que se estaba buscando detrás de esa solicitud. No se estaba buscando, como se señala aquí, la transparencia informativa,
ni la formación de una opinión pública libre en una sociedad democrática. Cuando el señor obtuviera esta información, pues no la iba a utilizar, solamente estaba buscando el cobro de los costos y costas del proceso. Y en ese caso se dictaminó que había un abuso de derecho. El siguiente criterio justamente menciona genera un beneficio indebido, que en este caso era el pago de los costos y costas, y o causa un daño. ¿Cómo estas solicitudes de información voluminosa, solicitudes reiterativas de información voluminosa, pueden generar un daño? Lo que pasa es que cada vez que se atiende una solicitud de acceso a la información pública, eh, se requiere el uso del recurso del tiempo y del recurso de personal también. Y se va a dejar de atender las funciones sustantivas de la entidad por atender este tipo de solicitudes, ¿no? Entonces, eso sí genera un daño para la entidad porque justamente se va a distraer del ejercicio de las funciones sustantivas inherentes de la entidad, la cual también repercute en el ciudadano, porque finalmente todos los servicios, las funciones, las obligaciones que nosotros cumplimos repercuten en el servicio al ciudadano. Entonces, de esta forma se podría dar un daño al servicio público o a la función que realizamos. Por su parte, el Tribunal de Transparencia también tiene unos criterios similares para poder fundamentar el abuso de derecho. Cuando el administrado actúa sin buena fe procedimental, fuera de la finalidad del procedimiento de acceso a la información, o cuando se genera un daño a la administración pública. Entonces, estos criterios se pueden argumentar para denegar la información amparándonos en el abuso de derecho. El reglamento no ha podido limitar el derecho de acceso a la información pública porque, como les comentaba, al ser un derecho constitucional, está en la cabeza de nuestro ordenamiento jurídico y solamente puede limitarse por decreto legislativo o por una ley, por una norma con rango legal en general. El reglamento tiene calidad de decreto supremo, o sea, en jerarquía es inferior. Entonces, no podíamos nosotros regular el abuso de derecho en nuestro reglamento porque lo iban a declarar inconstitucional. Pero lo que optamos por hacer es definir qué se debe entender como expresión concreta y precisa del pedido de información. La expresión concreta y precisa del pedido de información es un requisito obligatorio que debe tener toda solicitud de acceso a la información pública. Y nosotros lo hemos definido como pedido de información que contiene datos para individualizar la información requerida. Entonces, si simplemente se mencionan los oficios de tal oficina, este pedido de información no permite individualizar la información que el solicitante está requiriendo. Entonces, en esos casos, se puede requerir la subsanación de este requisito obligatorio y si no subsana, se puede archivar la solicitud. Entonces, esa fue una salida que nosotros vimos porque generalmente estos pedidos abusivos de derecho solicitan información voluminosa y en algunos casos esta información voluminosa no se puede ni siquiera individualizar y en esos casos se podría aplicar la salida que he mencionado. Respecto de los funcionarios intervinientes, bueno, primero está la dinámica de atención de este tipo de solicitudes. La solicitud ingresa por la mesa de partes o algún otro canal establecido para ello. Se deriva rápidamente al FRASAI, que es el funcionario responsable de atención de las solicitudes de acceso a la información pública, que en el caso del Hospital Cayetano Heredia lo tiene a cargo la jefa de la Oficina de Comunicaciones, la señora Judith Solano. Este funcionario será el encargado de requerir la información al FRAPI. ¿Qué significa FRAPI? El FRAPI es el funcionario responsable del área poseedora de la información. Es el jefe de cualquiera de las oficinas en realidad que hay al interior de la entidad. Y bueno, nosotros somos servidores que laboramos en estas oficinas poseedoras de la información que en cualquier momento nos pueden asignar la atención de una solicitud. Por eso la importancia de esta capacitación. El FRAPI, a través de los servidores que elaboran en el área poseedora de la información, entregará información o, si la información está dentro de las excepciones,
fundamentará la denegatoria de la información. Algunas obligaciones de la máxima autoridad de la entidad está designar tanto al funcionario responsable de atención de solicitudes, al FRASAI, como al funcionario responsable del portal también. Cabe una delegación de esta designación en el secretario general o quien haga sus veces. También tiene dentro de sus obligaciones asegurar que el FRASAI tenga las condiciones necesarias para cumplir con sus funciones. Entiéndase recursos presupuestarios, de personal, recursos tecnológicos o incluso capacitación también. Garantice el acceso a la información considerando la diversidad cultural del país. ¿Qué pasa cuando un quechohablante, un ciudadano quechohablante solicita información? La máxima autoridad de la entidad tendrá que garantizar la atención de este tipo de solicitudes. También, en el caso de información secreta y reservada, clasifica y registra esta información y dispone la inmediata recuperación o reconstrucción de la información que se ha extraviado o se ha perdido. El FRASAI tiene dentro de sus obligaciones la atención y seguimiento de las solicitudes. Por eso es que si de repente realizan algún requerimiento reiterativo de la información, ellos están actuando en el marco de sus funciones. Comunica el uso de la prórroga. Y solamente se menciona aquí comunica porque quien sustenta, quien fundamenta el uso de la prórroga es el área poseedora de la información. De igual forma, comunica la denegatoria, porque esta denegatoria debe ser fundamentada por el área poseedora de la información. Y aquí hay una obligación de también revisar la respuesta que está brindando el área poseedora de la información, que esta respuesta denegatoria se ajuste a lo que señala la normativa. También identifica defectos u omisiones en los requisitos, salvo la expresión concreta y precisa. Estos son los requisitos que más adelante también los vamos a desarrollar. Y el FRASAI puede requerir subsanación cuando se omita alguno de estos requisitos o cuando estos tengan algún defecto. Uno de los requisitos, habíamos mencionado, es la expresión concreta y precisa de la información. Nosotros entendemos que quien tiene mayores conocimientos para requerir la subsanación en este requisito en específico es el FRAPI, porque tiene mayor conocimiento sobre la materia. Entonces, el FRAPI será el que fundamenta el requerimiento de subsanación en estos casos. También se encarga de encauzar la solicitud. En caso, por ejemplo, soliciten información respecto de, el sector transportes y comunicaciones, que el hospital no está vinculado a esa temática, corresponde un encauzamiento externo hacia otra entidad. También comunica las presuntas infracciones de los FRAPI. Esta es una obligación que se ha incorporado en el reglamento del año pasado. ¿Por qué? Porque como nosotros elaboramos un informe anual de solicitud de acceso a la información pública todos los años, una de las preguntas ¿sí?, que realizamos a las entidades es ¿cuál es el mayor motivo por el cual no están pudiendo atender las solicitudes? Y el principal motivo es que el FRAPI no entrega la información al FRASAI y por eso no pueden atender las solicitudes. Entonces, para de alguna forma subsanar este percance en la atención de las solicitudes, hemos dotado al FRASAI de esta obligación, que es comunicar las presuntas infracciones de los FRAPI, y esta comunicación se realiza a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios. Entonces, ya tienen un poco más de armas para poder cumplir con la atención de las solicitudes. Eleva el recurso de apelación. Habíamos mencionado, cuando un ciudadano percibe que su derecho ha sido vulnerado, puede interponer un recurso de apelación que lo puede presentar directamente al Tribunal de Transparencia o lo puede presentar aquí a la entidad, el hospital, y cuando se presenta al hospital, el FRASAI será el encargado de elevar ese recurso de apelación ante el tribunal. Y también tiene la obligación de llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública, porque esto le va a facilitar al final del año pasarnos el reporte de las solicitudes de acceso a la información pública para poder elaborar el informe anual que todos los años realizamos.
¿Quiénes son los FRAPI de la entidad? Aquí yo he consignado el organigrama de su entidad, que es bastante grande, la verdad. ¿Y, y quiénes serían los FRAPI? Son los jefes de cada una de estas unidades orgánicas, oficinas, de cada uno de estos órganos de línea. Y como se menciona en esta opinión consultiva, será todo aquel funcionario en el que ha elaborado o posee la información requerida, que tiene capacidad para hallar oportunamente la información, así como los conocimientos especializados sobre la misma. Entonces, cualquiera de nosotros puede ser un funcionario poseedor de la información. Y nuestras obligaciones son las siguientes. Entregar la información. En caso esta información sea pública, debemos entregar la información. En caso se necesite una prórroga, porque es información voluminosa y yo no la voy a poder atender en el plazo de 10 días, tengo que fundamentar el uso de la prórroga. Y vamos a ver cuáles son los criterios para fundamentar este uso de la prórroga en un momento. Fundamentar la denegatoria de información. Entonces, cuando la información sea secreta, reservada o confidencial, debo fundamentar la denegatoria. También los criterios los vamos a ver en un momento. Fundamentar la observación de la SAIP respecto de la expresión precisa y concreta de la información. Entonces, si no me queda claro qué es lo que está solicitando, puedo requerir una subsanación. Claro que el plazo para ello es bastante corto, es solo 2 días, como lo vamos a ver un poco más adelante. Agotar las acciones de búsqueda de la información. De presentar dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones, entonces debemos informar al FRASAI de ello. Y formular los descargos en caso de recursos de apelación. Por eso es importante que desde un primer momento se fundamente adecuadamente la denegatoria para evitar la interposición de un recurso de apelación, porque si hay un recurso de apelación de por medio, se va a tener que formular descargos y eso genera más trabajo, genera más recarga para el área poseedora de la información. Y también en esta opinión consultiva indicamos que como el FRAPI tiene mayores conocimientos para la atención de esta solicitud, es el encargado de disociar la información, o sea, de poder realizar las tachas de la información secreta, reservada, confidencial que obra en los documentos. Y bueno, respecto del portal de transparencia, implementar el portal, recabar la información y mantener actualizada la información. ¿Qué es información pública? Es toda aquella creada, obtenida en posesión o bajo el control de la entidad. Puede estar contenida en documentos escritos, fotografías, correos electrónicos, grabaciones de audio y o video. ¿En qué supuestos la entidad puede denegar válidamente la información? Tenemos los supuestos excluidos que estudiamos al inicio de la capacitación. También tenemos aquellos supuestos en los que no se tiene la información. Les había mencionado qué pasa si me solicitan a mí información sobre transportes y comunicaciones que no obra en la entidad. Obviamente se puede denegar esa información y en caso tengamos conocimiento de la oficina que posee esa información, realizar el encauzamiento. Cuando se solicita evaluación o análisis de información, porque ello constituye derecho de petición. Eso implica que nosotros tengamos que elaborar nueva información y eso no está dentro del derecho de acceso a la información pública. Y en el régimen de excepciones. El tema del procesamiento de datos se da cuando hay una base electrónica que lo tenemos por ley, hay una ley que nos obliga, o cuando de hecho tenemos la información. Y en estos casos, cuando se solicita, por ejemplo, la lista de los servidores públicos del Hospital Cayetano Heredia con la remuneración y el cargo. Entonces, si nosotros tenemos una base electrónica que tiene esta información y que quizás solamente es necesario realizar algunos filtros para obtener la información, esa información se puede entregar. Eso no constituye elaboración de información. Ese es el caso de procesamiento de datos. ¿Cuáles son las excepciones de acceso a la información pública? Bueno, hay información secreta, reservada y confidencial. La información secreta y reservada obra más que todo en el sector defensa y en el sector del interior. Entonces, vamos a tratar principalmente la información confidencial. Es importante saber que
El fundamento de toda excepción de acceso a la información pública es que se trata de proteger un derecho fundamental como el derecho a la intimidad, por ejemplo. Esa es la razón por la cual la información de salud es información confidencial, porque se estaría afectando el derecho a la intimidad si, por ejemplo, se entrega alguna historia clínica, como lo habíamos visto en el video. Y también se busca proteger algún derecho, algún bien jurídico protegido, como podría ser la seguridad nacional. Vamos de frente entonces a las excepciones sobre información confidencial. Esta está regulada en el artículo 17, inciso 1, y corresponde a los consejos, opiniones o recomendaciones en el proceso deliberativo y consultivo previo a una toma de decisión de gobierno. La excepción se aplica si la publicidad o divulgación previa menoscaba la toma de decisión de gobierno. Un ejemplo concreto, imagínense que en el hospital se está elaborando una política para la atención de pacientes, ¿no? Pero hay de repente una asociación de pacientes que se presentan en contra de la aprobación de esta política y ellos mismos han solicitado los informes que sustentan la aprobación de esta política. Se podría argumentar en determinado caso que esta información es confidencial porque justamente la divulgación de esta información puede menoscabar la decisión de esta decisión de gobierno, que en el caso concreto sería la implementación de esta política. También tenemos lo que se conoce como los secretos: secreto bancario, tributario, empresarial y bursátil. Cada uno de ellos está regulado en esta normativa especial y aparte nosotros tenemos estas opiniones consultivas. Por ejemplo, en el secreto bancario se consideran todos los depósitos que se han realizado a las entidades financieras. Las entidades públicas no cuentan con la cobertura del secreto bancario, con lo cual si solicitan información vinculada al secreto bancario, esta información es pública. La información del secreto tributario es toda aquella vinculada a, como se menciona aquí, la cuantía, las fuentes de las rentas, los gastos, la base imponible u otros datos relativos. Entonces, si por ejemplo solicitan una boleta de pago que tiene este tipo de información, de descuento de cuarta categoría, por ejemplo, tendrá que disociarse esa información. Respecto a los secretos empresariales, entiendo que no, la entidad no cuenta con esa información y tampoco secreto bursátil. Respecto a la potestad sancionadora del Estado, aquí sí porque entiendo que tienen procedimientos disciplinarios, ¿no? Aplica esta excepción para los procedimientos disciplinarios y estos procedimientos disciplinarios se inician con la imputación de cargos. Y aquí tenemos algunos supuestos. ¿Qué pasa cuando tenemos un procedimiento disciplinario con una resolución consentida en primera instancia? Es información pública. Un procedimiento con resolución no consentida que ha sido impugnada a una segunda instancia, ahí hay un criterio divergente. Nosotros como autoridad indicamos que es información pública, pero el Tribunal de Transparencia indica que es información confidencial. Entonces, bueno, finalmente como el Tribunal de Transparencia es el que resuelve los recursos de apelación, recomendamos seguir sus criterios. Si hay más de 6 meses de iniciado el procedimiento sin una resolución final, será información pública. Pero si hay menos de 6 meses sin una resolución final, entonces será información confidencial. También esta excepción está vinculada con la estrategia de defensa. ¿Qué ocurre? Cuando hay un proceso judicial o administrativo que está enfrentando la entidad frente, por ejemplo, a un proveedor, si hay información que ha sido elaborada por los asesores jurídicos de la entidad y estos informes contienen la estrategia legal de defensa, esta información debe ser confidencial. ¿Por qué? Porque la contraparte, este proveedor, podría solicitar esta información y podría utilizarla pues para vencer a la entidad en un determinado procedimiento judicial o administrativo. Entonces no habría una igualdad de armas en el procedimiento, ¿no? Entonces por eso esta información es confidencial. Y este es el que más se aplica, la excepción que más se aplica
Será confidencial los datos personales que de divulgarse afecten el derecho a la intimidad personal o familiar. O sea, no todo dato personal es confidencial, sino aquellos datos personales que de divulgarse afecten el derecho a la intimidad personal o familiar, a menos que exista un interés público. Un caso concreto aquí es la remuneración. La remuneración es un dato personal e incluso de acuerdo a la ley de protección de datos personales es un dato personal sensible porque estaba vinculado a la esfera económica de la persona. Sin embargo, las remuneraciones de los servidores públicos es información pública porque hay un interés público para conocer esa información. ¿Y en qué se sustenta ese interés público? En la ejecución del recurso público, porque las remuneraciones pues están costeadas por el erario público, salen de los impuestos, los tributos que todos los ciudadanos pagan. Entonces, por eso esa información es pública. Tenemos otros casos como las cámaras de videovigilancia al interior de una entidad. Ahí tenemos una posición como autoridad de transparencia. Nosotros indicamos que de acuerdo al decreto legislativo que regula las cámaras de videovigilancia, ahí se señala que esa información es confidencial. Sin embargo, el Tribunal de Transparencia, por su parte, indica que esa información sí se puede entregar, pero se tendrá que disociar, difuminar las imágenes de terceras personas, porque la imagen se considera un dato personal y que si se divulga la imagen se estaría afectando el derecho a la intimidad personal o familiar. Otro caso es sobre el acto médico que se puede dar en las historias clínicas como también en los certificados médicos. Esta información es confidencial. Ninguna información vinculada con salud podría, podría entregarse porque se estaría eh, afectando el derecho a la intimidad personal o familiar. Pero habrán también sus matices. ¿Qué pasa cuando hay un interés público por conocer cierta información? En un momento se nos planteó una consulta respecto de las vacunas. ¿Qué funcionarios se habían aplicado o no determinadas vacunas contra la COVID-19? En ese caso concreto, como era un requisito el estar vacunado para poder volver a laborar. Entonces, en ese caso concreto, podría sí divulgarse esta información porque hay un interés público que sustenta la entrega de esta información. El resultado de los exámenes también sería información confidencial porque está vinculado con la salud de la persona. Y en estos casos en los que hay información confidencial, pero también a su vez hay información pública en un mismo documento, habíamos indicado que se realiza la disociación de información, o sea, solamente se tacha la información confidencial, pero el resto de la información sí debe ser visible. Aquí tenemos más supuestos sobre datos personales de funcionarios públicos, pero por tema de tiempo ya ustedes van a tener el PPT para poder darle lectura. Esto es lo que mencionamos de la entrega parcial, ¿no? La misma normativa señala. En un caso de que un documento contenga en forma parcial información que conforme los artículos 15, 16 y 17 de esta ley no sea de acceso al público, la entidad deberá permitir el acceso a la parte disponible del documento. Entonces, se da lo que conocemos como disociación. Finalmente, en el artículo 17 del inciso 6 están otras materias exceptuadas por la ley o por un decreto legislativo. Entonces, aquí tenemos leyes que han dictaminado que cierta información es confidencial y decretos legislativos también, pero no pueden ser normas de rango inferior, como un decreto supremo, un reglamento, mucho menos una directiva interna. Por una directiva interna no se puede establecer que cierta información sea confidencial, sino esa directiva sería inconstitucional. Entonces, ¿cómo se formula una adecuada denegatoria cuando la información está dentro de las excepciones? Primero, mencionar qué tipo de información es la requerida, si es información secreta, reservada o confidencial.
Después, las razones por las cuales esta divulgación dañaría algún bien jurídico o algún derecho protegido, ¿no? Tiene que argumentarse adecuadamente cómo la denegatoria de esta información va a afectar, por ejemplo, el derecho a la intimidad personal o familiar. Y argumentar qué produce más daño, la entrega o la denegatoria de información. Si lo que produce más daño es la entrega de la información, entonces se optará por la denegatoria. Pero se tiene que argumentar en el caso concreto, ¿qué produce más daño, la entrega o la denegatoria de información? Entonces, es importante que ustedes realicen esta denegatoria con todo lo que estamos aquí mencionando para que el ciudadano no interponga un recurso de apelación que va a generar más trabajo, más sobrecarga para el área poseedora de la información. Respecto al procedimiento, entender que, bueno, hay diferentes canales para que pueda ingresar la solicitud. Y en especial el tema del encauzamiento interno. Cuando cualquiera de nosotros recibe una solicitud de acceso a la información pública, hay una obligación de derivarla al FRASAI para su atención en el mismo día en el que ha sido recibida. Entonces, así yo no sea FRASAI, si yo recibo una solicitud, la tengo que encauzar a la FRASAI para que se pueda atender. Respecto de los plazos, bueno, el plazo se comienza a computar desde el día siguiente de recibida la solicitud. Tenemos hasta el día 2 para solicitar la subsanación en caso haya un defecto u omisión en los requisitos obligatorios. Tenemos hasta el día solamente número 2. También tenemos hasta el día número 2 para comunicar el uso de la prórroga en caso sea información voluminosa o en caso haya falta de capacidad logística, operativa de personal. Se tiene solamente hasta el día número 2 para comunicar el uso de la prórroga. Se tiene hasta el día número 4 para poder dar el encauzamiento externo, o sea, hacia otras entidades. Se tiene hasta el día 9 para poner a disposición el costo de liquidación en caso haya solicitado la información de forma física. Y se tiene hasta el día 10 para entregar la información, denegar la información y si no se da ninguno de estos, si no se entrega ni se deniega, sino que simplemente hay un silencio, podríamos entender que hay una denegatoria tácita. Incluso el reglamento señala que si no hay ninguna respuesta por parte de la entidad, el ciudadano puede considerar denegado su pedido e interponer su recurso de apelación. Por eso es importante que dentro de los 10 días ya se le dé una respuesta al FRASAI y este también haya respondido al solicitante para poder evitar que se interponga un recurso de apelación. Como habíamos mencionado, el recurso de apelación genera la obligación en el área poseedora de también formular los descargos y eso genera más sobrecarga para el área poseedora de la información. Por eso siempre responder hasta el día número 10. Tener en claro que el incumplimiento de los plazos puede ser una infracción administrativa. Habíamos hablado del encauzamiento interno, externo. Aquí un detalle. Nosotros hemos puesto aquí un candado respecto al encauzamiento externo porque ocurría muchas veces que yo tengo una solicitud de acceso a la información pública para el gobierno regional de Ica, por ejemplo, pero el formulario de PCM me gusta más, me parece más interactivo, entonces yo puedo formular mi solicitud a PCM para que PCM lo reencauce externamente. Hemos puesto un candado en este sentido porque era la práctica de muchos ciudadanos que abusaban de esta obligación del encauzamiento. Entonces, por eso aquí se señala, si la entidad advierte que el solicitante conoce cuál es la entidad competente, para atender su solicitud y aún así la presenta a otra entidad, esta última no está obligada a encauzarla, correspondiendo únicamente informar de esta situación al solicitante. Entonces, para tenerlo en cuenta. Habíamos mencionado de los requisitos. Los obligatorios son los nombres y apellidos, el número de identificación, el domicilio, la expresión concreta y precisa de la información que solicita. Y aquí es necesario tener en cuenta dos principios. El primero de asimetría informativa. No es razonable requerir al ciudadano que brinde muchos datos sobre la solicitud, la información que está requiriendo, como por ejemplo el número de expediente, la fecha, la hora.
el día en el que se elaborara la información o datos más precisos porque ellos no tienen todo el conocimiento para poder saber esa información. Los que sí podemos conocer esos datos somos nosotros. Entonces, habíamos indicado que la expresión concreta y precisa de la información es aquella que permite individualizar la información que está requiriendo el solicitante. Y también interpretar favorablemente las solicitudes. Quizás los ciudadanos no hayan escrito bien su solicitud, pero si yo puedo interpretarlo, darle alguna solución, lo puedo realizar, ¿no? En caso si definitivamente no se entiende lo que ha consignado el solicitante, ahí sí es necesario requerir una subsanación, ¿no? Porque no se entiende su pedido. También es un requisito obligatorio la forma o modalidad de entrega. Se puede entregar en caso de pedidos voluminosos con un enlace a la nube, el cual tiene que estar vigente por al menos 30 días calendario. Y si no se consigna la forma o modalidad de entrega, se entiende que se da en copia simple. Y el último requisito es la firma o huella digital cuando se presente por la mesa de partes. Dentro de los requisitos opcionales tenemos el número de teléfono, el correo electrónico. Y el correo electrónico será obligatorio cuando se solicite que la información sea enviada por correo electrónico. Será opcional también la dependencia que posee la información, otros datos adicionales que ayuden a identificar la información y otros datos como sexo, edad, autoidentificación étnica, entre otros. ¿Qué pasa si hay un defecto en en uno de los requisitos obligatorios de la solicitud? Hay un plazo de 2 días para requerir la subsanación y si no se requiere, esta subsanación debe ser atendida en los términos planteados. Hay un plazo también de 2 días hábiles para subsanar. Este plazo es para el solicitante. Y si no responden, pues se puede archivar la solicitud y se le comunica de ello al solicitante. Aquí están los costos de reproducción. El costo estandarizado es 10 centavos en copia simple formato A4 y la información en CD es un sol. El cobro por correo electrónico es gratuito. Respecto al procedimiento sujeto a prórroga, tenemos que hasta el día número 2 se debe comunicar el uso de esta prórroga para que surta efecto. De lo contrario, se entiende que se debe atender en un plazo de 10 días hábiles. Esta comunicación debe indicar por única vez la fecha en que se va a poner a disposición el costo de reproducción, si es que hubiera, y en qué plazo se va a entregar la información solicitada. Si el plazo es mayor de 30 días hábiles, se debe realizar un cronograma de entregas de la información para paulatinamente ir entregando la información. Los supuestos de la prórroga. La prórroga no puede darse en todos los casos porque es una prórroga de uso excepcional y solamente se aplica cuando hay una falta de capacidad logística, es decir, medios para reproducir la información. Falta de capacidad operativa, o sea, medios para el envío de la información como servicio de internet, servicio de correspondencia, entre otros. Falta de personal. Cuando no se tiene el personal suficiente que pueda atender inmediatamente la solicitud sin afectar la continuidad del servicio o la función pública que brinda el área poseedora de la información, ¿no? Y cuando se trata de un pedido de información voluminoso. Cuando estamos hablando de falta de capacidad logística operativa de personal, deben constar, como se señala aquí, las tres primeras deben constar en un instrumento de gestión, en un acto de administración interna, en el cual se verifique que la entidad está realizando las coordinaciones necesarias para superar esta deficiencia, ¿no? En el caso del pedido de información voluminoso, esta característica no es necesario. Pero entonces, si nosotros ya tenemos claro que tenemos alguna deficiencia para atender una solicitud de acceso a la información pública, debemos ya emitir un memorando, quizás elaborar un informe en el que conste esta deficiencia para nosotros poder motivar adecuadamente el uso de la prórroga. Aquí tener en cuenta estos criterios para interponer un plazo razonable.
la complejidad de la causa que habilita el uso de la prórroga, la situación particular de la entidad y sobre todo el principio de razonabilidad. Es decir, que el plazo refleje la complejidad de la causa. ¿Sería razonable, por ejemplo, les pregunto, interponer un plazo de 3 años cuando me han solicitado la reproducción de unos 100 oficios? 3 años para reproducir 100 oficios. No parecería razonable, ¿verdad? Tener en cuenta que cuando hay un plazo irrazonable, el ciudadano también puede interponer un recurso de apelación. Por su parte, el Tribunal de Transparencia señala que estos requisitos también se pueden tomar en cuenta para interponer un plazo razonable. La necesidad de disociar la información, la cantidad de horas estimadas para fotocopiar o digitalizar los documentos y el número de personas que realizarán dicha labor. Respecto del acceso directo, esto implica que el ciudadano se apersona presencialmente para visualizar la información dentro del horario de atención de la entidad, ¿no? No se requiere un escrito o un formulario para este tipo de atención. Debe ser dentro del horario de atención al público. Debe ser información que nosotros tenemos la certeza que es información completamente pública. Porque si es información que está dentro de las excepciones, entonces no se va a poder brindar este acceso directo. Se debe dar una constancia de recepción de la atención que se haya dado y puede ser inmediato o hasta 5 días hábiles después, cuando las entidades cuentan, por ejemplo, con archivos desconcentrados, tienen que tomar un tiempo para requerir esa información, ¿no? ¿Qué comprende la vulneración del derecho de acceso a la información pública? Por todas estas causales, el ciudadano puede interponer un recurso de apelación. Cuando no se concede totalmente la información o se da una entrega parcial injustificada. Es decir, cuando hay una disociación, habíamos mencionado cuando hay tachas en la información, también implica que haya una denegatoria de la información, un informe o un documento en el que conste por qué yo estoy disociando la información. Porque cuando hay una entrega parcial injustificada, es una causal para que el ciudadano pueda interponer su recurso de apelación. Cuando hay un silencio administrativo, la normativa habilita a que el ciudadano lo considere como una denegatoria tácita. Entonces, eso también le habilita para poder interponer su recurso de apelación. Cuando se cobran costos que son fuera del costo de reproducción o incluso costos superiores a los estandarizados, también se puede interponer un recurso de apelación. La irrazonabilidad del plazo de prórroga, habían puesto un ejemplo de un plazo de 3 años para reproducir solo 100 oficios. Ahí también se puede interponer su recurso de apelación. Y cuando se entrega la información en la forma o modo distinto a lo requerido. Si se ha solicitado que la información se envíe por correo electrónico, pero yo pretendo entregarla en un medio físico, también se puede interponer un recurso de apelación. Y cuando se le brinda una respuesta ambigua o insatisfactoria al ciudadano. ¿Qué se puede hacer? Brevemente, habíamos indicado interponer el recurso de apelación. También se puede interponer un recurso de habeas data, iniciar un proceso de habeas data, este ya es ante el Poder Judicial. Y finalmente, comentarles un poco de las infracciones del régimen sancionador, ya para ir cerrando. Bueno, este es el marco legal que regula el régimen sancionador. Pero lo que quería mostrarles esto es las infracciones muy graves para tenerlas en cuenta y que ninguno de nosotros puede incurrir en este tipo de infracciones. Primero, sustraer, extraviar o alterar la información pública. Hay un cuidado que debemos tener con la información pública, porque si se extravía o se pierde, podríamos estar incurriendo en esta infracción que es muy grave. Impedir o obstaculizar a los funcionarios responsables. Entonces, cuando nosotros no estamos entregando la información al FRASAI, de alguna forma le estamos obstaculizando para que él a su vez pueda atender las solicitudes. Y esto constituye una infracción muy grave. Incumplir con lo ordenado por el tribunal. Cuando ya hay una resolución que ordena la entrega de la información y nosotros no le estamos entregando, esto también constituye una falta muy grave.
Cuando se deniegan las solicitudes de acceso sin expresar una motivación, también se está dando una infracción muy grave. Por eso tener en cuenta los tres criterios que habíamos mencionado y aquí para recordar un poco. Primero, mencionar si se trata de información secreta, reservada o confidencial. Segundo, argumentar las razones por las cuales se estaría afectando determinado derecho fundamental al entregar la información. Y el tercero, habíamos mencionado que es la prueba del daño. Poder argumentar que efectivamente hay más daño al entregar la información que al denegarla. Por eso procedemos a denegar la información. Y el último es no implementar o mantener actualizado un registro de la información secreta y reservada, pero entiendo que en esta entidad no habría este tipo de información. Uy. Respecto a las infracciones graves, atender a las solicitudes de acceso a la información pública fuera del plazo legal. Por eso, y aquí vamos a recordar los plazos del procedimiento de atención de estas solicitudes. El encauzamiento interno que habíamos mencionado es cuando a mí, que no soy Frasai, me llega una solicitud a mi correo, por ejemplo, tengo el deber de encauzar esa solicitud en el día. Hasta el día número 2 tengo para sustentar el uso de la prórroga o requerir una subsanación en caso no se puede entender alguno de los requisitos obligatorios de la solicitud. Hasta el día número 4 hay para realizar la subsanación. Hasta el día número 9 para poner a disposición el costo de reproducción. Y hasta el día número 10 para brindar una respuesta, ya sea entregando o denegando la información. Entonces, es importante tener en claro los plazos para no incurrir en esta infracción que menciona atender a las solicitudes fuera del plazo legal. También hacer uso indebido de la prórroga constituye una infracción grave. Entonces, ser razonables, ¿no? Si es información que yo pueda atender dentro de los 10 días, atenderla dentro de los 10 días es lo que corresponde. Exigir requisitos distintos o adicionales a los contemplados por ley. Y habíamos mencionado que cuando se trata de una persona jurídica, no podría yo solicitar requisitos adicionales como la copia del poder de representación, por ejemplo. Efectuar cobros adicionales y denegar la información atribuyéndole indebidamente la calidad de clasificada como secreta, reservada o confidencial. Dentro de las infracciones leves tenemos no encauzar, no realizar el encauzamiento interno y omitir la comunicación del uso de la prórroga. Bueno, estas son las sanciones que, de acuerdo a la gravedad, se interponen a los que incurren en estas infracciones. Tenemos un régimen de reincidencia también para los que cometen muchas de estas infracciones. Finalmente, recalcar que hay dos órganos garantes. Tenemos a la Autoridad Nacional de Transparencia, que, bueno, su principal función es absolver consultas. Y en un momento les voy a mostrar cuáles son los canales que nosotros tenemos para absolver consultas sobre la aplicación de la ley de transparencia. Por su parte, el tribunal resuelve los recursos de apelación en el caso concreto. Y estos son nuestros canales para la atención de consultas. De preferencia, nosotros solicitamos que puedan realizar sus consultas vía telefónica porque por este medio la atención es más ágil, más rápida. Mediante correo electrónico sí tomamos más tiempo en poder absolver las consultas. Por estos dos medios, tanto por la línea telefónica como por el correo electrónico, absolvemos consultas sobre las cuales nosotros ya tenemos algún pronunciamiento. Pero cuando no tenemos un pronunciamiento al respecto, solicitamos lo puedan enviar por el conducto regular, o sea, por la mesa de partes, ya sea presencial o virtual. Y bueno, aquí tenemos un enlace de consultas atendidas, donde están nuestras principales, donde están todas nuestras opiniones consultivas que nosotros hemos elaborado y ahí también pueden, de tener alguna consulta, pueden verificar estas opiniones consultivas. A continuación, queríamos dar un espacio también para que ustedes puedan formular sus consultas en este momento, pero vamos a seguir esa misma dinámica, ¿no? En este momento yo no me voy a poder pronunciar sobre aquellas consultas sobre las cuales la autoridad de transparencia no tiene un pronunciamiento y en ese caso voy a pedir que puedan presentar su consulta por el conducto regular.
Entonces, no sé si hay alguna consulta. Ok, ok, sí. Usted se refiere al tema de la prueba de daño, que es uno de los requisitos que nosotros, una de las recomendaciones que nosotros regulamos o recomendamos que puedan estar en la fundamentación de la denegatoria. Un caso concreto, ¿no? Yo ponía el ejemplo de qué pasa si al interior de la entidad se está trabajando una política para la atención de los pacientes, ¿no? Pero hay una asociación de pacientes que se encuentra en contra de esta política y ha solicitado información de las recomendaciones, los informes que se han presentado, que están fundamentando la toma de esta decisión de gobierno. Entonces, en ese caso concreto, la entrega de la información puede generar algún daño para que se pueda llegar a tomar esa decisión de gobierno, ¿no? Entonces, en ese caso concreto, la entrega de la información afecta, sí genera un daño. En el caso que ustedes, de la información, por ejemplo, vinculada a salud, la entrega de información está confidencial, sí genera un daño porque se está lastimando, o se está vulnerando el derecho a la intimidad personal o familiar, ¿no? Entonces, ahí nosotros indicamos que cuando es información que está dentro de las excepciones, o sea, información secreta, reservada, confidencial, pero se entrega, hay un daño que se produce a un derecho fundamental, como puede ser la intimidad personal o la toma adecuada de decisiones por parte del gobierno, ¿no? A eso nos referimos. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Creo que todo quedó claro. Ya. Sí, buena pregunta. Eh, ¿Qué pasa cuando no se comunica el uso de la prórroga? Venció el plazo de los 10 días para la atención y hay un recurso de apelación que ha presentado el solicitante. Varias cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Bueno, primero que conforme se ha indicado aquí, hay una infracción. Hay una infracción leve de omitir la comunicación del uso de la prórroga. Entonces, esta infracción puede conllevar al inicio de un procedimiento sancionador para el área poseedora que no ha comunicado el uso de la prórroga. Pero también, si hay un recurso de apelación de por medio, es una obligación de los funcionarios poseedores de los funcionarios responsables del área poseedora de la información el formular los descargos. Entonces, como lo vemos en esta diapositiva, el funcionario responsable del área poseedora de la información va a tener que formular los descargos. Entonces, genera más sobrecarga para el área poseedora de la información porque va a tener que elaborar estos descargos e incluso, bueno, pedir informe al órgano de asesoramiento jurídico de la entidad para poder responder a este recurso de apelación. Y por último, también es una de las funciones del FRASAI comunicar las presuntas infracciones que los FRAPI estén incurriendo. Entonces, el FRASAI puede comunicar esta conducta a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios para que se tomen las acciones respectivas, sobre todo teniendo en cuenta que
es una infracción grave el obstaculizar el cumplimiento de las funciones a los FRASAI y también al funcionario responsable del portal de transparencia STAMP. Entonces, tres cosas, ¿no? Recopilando una vez más. Es una infracción grave no comunicar el uso de la prórroga, perdón, una infracción en este caso leve, no comunicar el uso de la prórroga y eso puede conllevar al inicio de un procedimiento sancionador. Número dos, se va a tener que elaborar los descargos y esta elaboración de descargos corre por cuenta del FRAPI. Número tres, el FRASAI puede interponer, puede comunicar estas presuntas infracciones a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios porque constituyen infracción grave el obstaculizar al FRASAI para el cumplimiento de sus funciones. Esa sería la respuesta. Ya. En ese caso, justamente aquí se menciona que dentro de las funciones del FRASAI está comunicar la denegatoria y revisar la respuesta que se está brindando y que ésta sea conforme a ley. Entonces, debe constar que ustedes como FRASAI están advirtiendo una discordancia entre lo que señala el marco normativo y la respuesta que está brindando el FRAPI, ¿no? Debe haber una constancia de que ustedes están efectivamente cumpliendo estas funciones. Ya adicionalmente la normativa no señala qué acciones se deben tomar, pero también em, me parece que una de las infracciones versa sobre este tipo de información. Ah, no, ya recordé. El régimen de infracciones en materia de transparencia y acceso a la información pública únicamente sanciona cuando se está denegando la información y le atribuye una calidad de secreta, reservada o confidencial cuando no corresponde. Pero la entrega de información secreta, reservada o confidencial, de forma breve nomás, el artículo 18 menciona que hay responsabilidad, pero aquí está. En el artículo 18 del TUO se menciona que hay responsabilidad por divulgar información de las excepciones, pero en el régimen sancionador no se consigna como una infracción en el marco de la ley de transparencia. Entonces, quizás se puede estar cometiendo una infracción en el marco de la ley de protección de datos personales, por ejemplo. Y a eso tiene su propia regulación. Hay una Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales con la que también trabajamos ahí en el Ministerio de Justicia y ellos sí tienen un procedimiento sancionador, de hecho multan a las entidades públicas que entregan o difunden ese tipo de información, datos personales sensibles, y podría estar llegando una sanción a la entidad por entregar ese tipo de información. Claro, en ese caso no está solicitando acceder propiamente a información pública, entonces no constituye el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Podría ser un derecho de petición en interés particular y no implica necesariamente que ustedes le concedan lo que él está pidiendo, pero sí que le den una respuesta en el plazo de ley, ¿no? Entonces, si ustedes quizás no van a poder brindarle esas facilidades, comunicarle y sustentando, ¿no? Que quizás por carga laboral no van a poder
conceder lo que él está solicitando, ¿no? Pero siempre debe haber una respuesta de por medio. O también, si está en sus posibilidades, conceder la posibilidad de que realice esas actividades que se mencionan, ¿no? Negarle no sería interpretado, no entendí muy bien su pregunta, ¿me repite, por favor? Sí, lo que pasa es que esa solicitud no está en el marco del derecho de acceso a la información pública, ¿no? No es acceso a la información pública. Quizás puede ser un derecho de petición, y en el derecho de petición, lo único que señala la Ley de Procedimiento Administrativo General es que se tiene que dar una respuesta al solicitante. No necesariamente concediéndole lo que él está requiriendo, pero que sí se le dé una respuesta. Entonces, ahí no podríamos estar hablando de negatoria de información, porque en principio lo que está solicitando el ciudadano no es información, él está solicitando quizás un servicio por parte de la entidad, ¿no? Entonces, no estamos hablando de solicitud de información y por tanto, ante su denegatoria no podríamos estar hablando de una denegatoria de información. Exacto, sí, como comenta mi estimada, es otra situación, ¿no? Un tema es solicitar información que ya existe y otra es realizar o pedir las facilidades para realizar investigación dentro de la entidad, ¿no? Eso incluso podría ser un derecho de petición. La normativa señala petición de gracia, ¿no? No hay obligación de darle lo que le está solicitando, pero si es que es posible, en la medida de que la entidad cuente con las capacidades, poderle brindar lo que le está solicitando. ¿Sí? Ya, de repente en su regulación tienen ese tipo de procedimientos especiales. No sé si dentro de su texto único de procedimientos administrativos tienen esos servicios. Ujú. Claro, ya entonces una solicitud de este tipo ya no será un derecho de acceso a la información pública, sino enmarcada en lo que usted comenta, ¿no? Que los ciudadanos pueden requerir la realización de algún tipo de investigación ante la Oficina de Docencia e Investigación. Claro, y ahí ya tienen sus propios criterios para evaluar si le dan permiso o no le dan permiso, ¿no? Ok, gracias por la aclaración.
Disculpe, ¿qué es lo que han solicitado? Ya. Sí, justamente tenemos una opinión consultiva respecto de la información que brindan los comités de ética. A ver, ahora les comento el número. Es la opinión consultiva número 11 del año 2025, que dice sobre la naturaleza de la información obrante en los comités institucionales de ética de investigación, a propósito de la aplicación subjetiva de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, claro, en esta opinión consultiva lo que se señala es que los comités institucionales de ética de la investigación no son entidades en sí mismas, sino son instancias de una institución de investigación, las cuales optan por constituirlos y registrarlos en el Instituto Nacional de Salud y acreditarlos. Se presentan dos escenarios como sujetos obligados para la atención de solicitudes de acceso a la información pública: los comités de ética de investigación, que forman partes de establecimientos de salud públicos, como sería el caso, y los comités de ética de investigación, que forman parte de establecimientos de salud privados y universidades privadas también. El ámbito subjetivo de aplicación de la ley de transparencia incluyen no solo a las entidades públicas, sino también a las personas jurídicas de régimen privado que prestan servicio público o ejercen función administrativa. La entrega de información por los comités de ética de la investigación constituidos dentro de los establecimientos de salud públicos, institutos públicos de investigación y o universidades públicas se regula de conformidad con lo dispuesto por la ley de transparencia, o sea, sí están dentro de su ámbito de aplicación. Es decir, toda información obrante en dichas entidades se presume de acceso público, exceptuando únicamente el régimen de excepciones. Entonces, aquí se menciona que estos comités de ética de investigación sí están dentro de el marco de la aplicación de la ley de transparencia. Ujú. Sí, justamente lo que usted menciona cuando se entrega información, incluso fuera del plazo de atención, se considera, el procedimiento sancionador lo considera como un eximente de responsabilidad por lo denomina la normativa subsanación voluntaria, como que se ha querido corregir el error que se cometió en un primer momento y al usted entregar la información ya estaría subsanando voluntariamente esa infracción y es un eximente de responsabilidad. Sí,
Mm, ya, sí, eso lo pasé rápido en las diapositivas y volvemos. Eh, Menciona usted en el recurso de apelación, ¿verdad? Ya. Bueno, en la normativa se señala un plazo, pero la verdad es que como solamente son dos salas a nivel nacional, es bastante la carga que ellos manejan, ¿no? Entonces, hay un plazo de admisión de 7 días hábiles y un plazo para resolver el recurso de 10 días hábiles. Entonces, en total, son 17 días hábiles que tienen que esperar, sin perjuicio también de que a veces las entidades requieren informe oral o requieren de otros procedimientos, de otras facilidades en el procedimiento, y eso también dilata un poco el tiempo, ¿no? Con fuertes aplausos vamos a agradecer la participación de la doctora Almendra Salas, María Salas Sumarán, por acompañarnos esta mañana. Vamos a invitar a la jefa de la Oficina de Comunicaciones, Magister Judith Solano Dueñas, para hacer entrega del certificado correspondiente a nuestra ponente por su participación en esta capacitación. Por favor, doctora. Agradecer agradecer a la doctora María Salas, creo que su participación ha sido de mucha importancia y para nosotros también actualizar los conocimientos que tenemos, ¿no? Como responsables de acceso a la información y para ustedes los asistentes, para que conozcan la importancia de lo que es una información pública para los usuarios, ¿no? Como lo había dicho, tanto personas naturales jurídicas pueden solicitar la información y nosotros, las instituciones, estamos en la obligación de brindarle esta información en los plazos correspondientes para no caer en faltas o sanciones administrativas. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y ahora sí, agradecerles nuevamente la presencia de todos y dar por clausurado esta importante capacitación. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenos días.